hasta este lunes, según el cronograma. El estudio final sobre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, Chuquisaca y Santa Cruz, que tienen que ver con la recepción de recursos o dinero por concepto de las regalías del megacampo gasífero de Incahuasi. YPFB, en teoría, recibe hoy el informe final y lo haría público el próximo lunes. Chuquisaca y Santa Cruz se declaran en estado de apronte. La Asamblea de la Cruceñidad ha amenazado con un paro cívico indefinido, bloqueos, marchas y otras medidas de presión, mientras que en Chuquisaca también se ha amenazado con medidas de presión, poniendo contra la pared al gobierno en una decisión que tendrá que tomarse y se hará pública recién el próximo lunes. Chuquisaca declara un cuarto intermedio en los bloqueos este fin de semana, además debido al cansancio que existe en los diferentes sectores que mantienen este bloqueo indefinido desde hace 9 días en la ciudad capital. La ruta internacional en Macharetí está totalmente expedita. Los 47 arrestados durante las refriegas con la policía la madrugada de ayer fueron finalmente liberados. Es el informe policial. Reitero, la ruta internacional a la República Argentina y a Paraguay se encuentra totalmente expedita en este momento. Vamos a hablar también en esta edición de noticias de la reacción del ex viceministro de Autonomía, Hugo Siles, quien ha hablado acerca de la declaratoria de persona no grata en el departamento de Santa Cruz, su departamento de origen. Comenzamos a informar y lo hacemos hablando acerca del debate que se registra en la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que ya fue aprobado en diputados y que ha sido remitido al Senado Nacional y tiene que ver con la doble nacionalidad. La diputada oficialista Valeria Silva ha explicado de que con esta normativa los connacionales podrán registrar a sus hijos incluso después de los 18 años en el país donde radican, sin necesidad de que tengan que venir a Bolivia a realizar este trámite. Lo que hace básicamente es facilitarle a los hijos de ciudadanas bolivianas, sean solo por padre o sean solo por madre, que hayan nacido por fuera de nuestras fronteras, acceder a la nacionalidad nuestra, a la nacionalidad boliviana. Muchos países tienen muchas restricciones en lo que es la doble nacionalidad. Bolivia está internacionalmente reconocido por permitir y tener flexibilidad para que, por ejemplo, muchas y muchos ciudadanos puedan optar por la nacionalidad doble, en este caso sus padres, por el lugar que han nacido, u otra índole de causas. En todo caso, ambas leyes, ambas modificaciones que se han aprobado ayer en la Cámara de Diputados son buenas noticias, sobre todo para nuestros compatriotas que viven por fuera de nuestras fronteras y que habían exigido ambas modificaciones hace mucho tiempo. Hablamos ahora de otros temas, pero seguimos en la ciudad de La Paz porque la Fiscalía investiga un presunto caso de consorcio de jueces, abogados y fiscales por el que ha sido enviada a la cárcel la jueza Cintia Delgadillo, una jueza que tuvo el control jurisdiccional de casos como el Fondo Indígena, Gabriela Zapata, entre muchos otros sonados públicamente. Resulta que ahora la policía ha señalado de que un abogado y un pasante que también estarían implicados en este proceso están esperando para ser llevados a una audiencia de medidas cautelares. Se trata del pasante Joseph Kazán, imputado por incumplimiento de deberes y consorcio en grado de complicidad. En ambos casos se espera la audiencia en las próximas horas. Este es un hecho específico que se está investigando. Es un hecho específico, el hecho de haber encontrado expedientes fuera de un juzgado donde no deberían estar, resoluciones elaboradas por un abogado que no deberían estar tampoco en su computadora. Ese es el hecho que estamos investigando. Posteriormente se va a ver las conexiones con algunos otros ilícitos, pero como les indico, todo esto tiene que avanzar cronológica y metodológicamente. Él está empeorando su situación jurídica, ¿no? Seguramente ya la Fiscalía y el órgano jurisdiccional van a tomar nota de esta situación. El abogado y el pasante están ya con imputación, seguramente en las siguientes horas se va a soltar su audiencia de medidas cautelares. ¿Por qué delitos? Es por consorcio e incumplimiento de deberes y por consorcio e incumplimiento de deberes en el grado de complicidad. Anoche ha presentado su declaración informativa el abogado Boris Choque,
y bueno, hoy en la mañana se lo ha trasladado a celdas judiciales para su imputación correspondiente. ¿Qué es lo que dice el médico? Ha dado unas versiones acerca de una reunión que se habría realizado posteriormente a la intervención policial. Es en este sentido que se va a evaluar esta situación y vamos a coordinar con el Ministerio Público para las acciones investigativas correspondientes. Es la juez, pasantes y el abogado. ¿Una reunión previa? No es una reunión previa, es posterior a la intervención policial. Vale decir, la juez los habría convocado para poder direccionar qué es lo que tenían que decir en caso de que la policía y el Ministerio Público se agarren. La policía que además señala de que ya habría un acuerdo entre los ahora imputados para dar cada uno una versión diferente en caso de que finalmente se detecte que es un delito tipificado como consorcio de jueces, abogados y fiscales. Decíamos que la jueza Cintia Delgadillo ya está detenida preventivamente, pero hay otros que están esperando su audiencia. Es el caso del abogado Boris Choque, quien a través de su abogado defensor ha dicho de que no tiene nada que ver con este tema. Sin embargo, en su oficina fue donde se encontraron al menos 10 expedientes de casos que llevaba esta jueza. El abogado defensor explica de que estos expedientes no eran de su cliente, motivo por el cual pedirán medidas sustitutivas a la detención preventiva cuando sean llevados a una audiencia cautelar. De que en ningún momento él estaba prófugo, él estaba haciendo sus procesos como abogado independiente, y ante ese hecho es de que no se ha podido presentar oportunamente, pero el día de ayer hemos presentado un memorial de presentación espontánea y él voluntariamente y físicamente se ha personado ante la Fiscalía. Él ha hecho uso a su defensa material, ha declarado, no se acogía el derecho de guardar silencio, toda vez de que él no ha participado en el presente hecho. Sí, evidentemente han llevado a la oficina los supuestos expedientes, pero aclarar al medio de que dentro de la oficina del doctor Boris existen otros 2 colegas abogados que comparten, como en la mayoría de los casos de los abogados, compartimos oficinas, y es en ese entendido de que estos cuadernos no han ido directamente a las manos ni al escritorio del doctor Boris Choque, sino de su otro colega abogado que trabajaba ahí, que es el doctor Germán Monasterios. Eso es lo que podemos aclarar con referencia a la defensa que vamos a utilizar nosotros para desvirtuar la probabilidad de autoría, toda vez de que cuando han llevado los cuadernos tampoco él estaba presente, ni cuando lo han retirado los cuadernos hacia el juzgado tampoco él estaba presente. ¿Correspondería medida sustitutiva? Eso es lo que nosotros vamos a pedir, porque no existen los elementos suficientes para que pueda solicitar el Ministerio Público su detención preventiva. Es más, hemos podido constatar en el cuaderno de investigaciones de que todas las declaraciones de los testigos en su totalidad no conocen al doctor Boris Choque. ¿El abogado Boris Choque conoce a la juez Delgadillo? No, es más, no tiene ni siquiera procesos que pueda tener él ahí para sacar algún beneficio, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte jurídica. Entre tanto, hay diputados opositores que están demandando la auditoría técnica a los casos que llevó adelante la jueza Cintia Delgadillo, ahora detenida en la cárcel de mujeres de La Paz. El diputado Wilson Santamaría ha señalado de que tiene algunas sospechas de que el gobierno podría haber intervenido en algunos casos en los cuales esta juez tuvo el control jurisdiccional. No es un juzgado cualquiera, porque de los expedientes que salían en saquillos, en sacañas diríamos en el occidente, ¿qué procesos había? Fondo indígena, que curiosamente sacaron resoluciones para excluir a la señora Chacollo, a la señora Felipa Huanca, para darles detención domiciliaria con derecho al trabajo a senadores que están en ejercicio. Está el caso del Banco Unión, que curiosamente no termina de avanzar y que con el seguro han dicho aquí no ha pasado nada, que se roben el chivo porque la aseguradora nos paga. Está el caso de la señora Zapata, en el que están involucrados alrededor de $500 millones en inversión con la empresa CAMSE. Entonces lo primero extraño es cómo todos esos casos han llegado justo a la misma autoridad jurisdiccional. Lo segundo es, ¿quién era este abogado en la que se encontraron parte de los expedientes en su oficina particular? ¿Cómo es el consorcio? ¿A quién responde el abogado? ¿A la juez? ¿A alguien del gobierno? ¿A los abogados de la causa particular? Vamos a pedir que se haga una auditoría técnica, jurídica, a todos los procesos que ha manejado la juez Cintia Delgadillo, para verificar si se obró como la ley manda o como alguien en el poder pedía.
Movimiento al Socialismo responde al diputado Wilson Santamaría y señala que no hay temor ni miedo a que se realice ningún tipo de auditoría a los casos que llevó esta juez ahora encarcelada. El diputado oficialista niega que el gobierno hubiese manipulado o direccionado alguno de los casos sonados que estuvieron bajo el control jurisdiccional de esta juez. Las auditorías que sean de parte del oficialismo, no hay ningún problema, que se revisan las causas que estaba llevando esta juez. Eso lo determinará obviamente el órgano judicial, eso no lo tiene que determinar el gobierno. Si el órgano judicial, Consejo de la Magistratura, considera que se debe hacer las auditorías, que se las haga. Nosotros nos alegraría que se realicen esas auditorías. Por otro lado, en el caso de que de vincular al gobierno con la juez, pues eso es un absurdo, es una conjetura que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál sería el argumento para ello? Los jueces anticorrupción no son jueces numerosos, ¿no? Son más bien pocos los jueces anticorrupción. Entonces es muy posible que muchas causas se puedan centralizar ante un juez determinado. Eso es una conjetura que hace la oposición. Lo cierto es de que en esta coyuntura se ha descubierto o se ha encontrado esta juez realizando actos de corrupción. Si existiría esa protección del gobierno, ¿cómo se explicaría que en esta coyuntura se descubra un acto de corrupción y no por acciones de la oposición precisamente? Hacemos una pausa en esta edición de noticias y al retornar estaremos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con Incahuasi y estaremos hablando del ex viceministro de Autonomía, Hugo Siles, que reacciona a la declaratoria de persona no grata de su propio departamento, Santa Cruz, cuando retornemos. O argumentación, porque si hubiera visto los actuados, los documentos.